En un mundo donde una firma vale más que una vida, ella descubrió que su mayor pecado sería querer ser libre. El salón de baile resplandecía bajo la luz de miles de velas, reflejando el lujo de una aristocracia que celebraba sin ver realmente lo que ocurría frente a sus ojos. Entre la música elegante y las risas cuidadosamente controladas, Valeria Montes permanecía inmóvil, atrapada en un abrazo que no le pertenecía. La mano de Rodrigo Salazar se cerraba sobre su cintura con una firmeza que no tenía nada de romántico. Era un recordatorio constante, silencioso pero brutal, ya no era libre. Cada gesto suyo era observado, corregido, moldeado. Más recta, Valeria, susurró él cerca de su oído con una falsa dulzura. Su aliento, impregnado de vino caro, contrastaba con la frialdad de sus palabras. Ahora eres parte de mi inversión. No lo olvides. Esa frase cayó sobre ella como una sentencia. El anuncio del compromiso había ocurrido apenas una hora antes, pero para Valeria se sentía como si hubiera comenzado toda una vida de encierro. Desde ese momento, cada felicitación de los invitados sonaba más a despedida que a celebración. Nadie la miraba como una mujer que comenzaba un futuro, sino como un objeto que había cambiado de dueño. La familia de Rodrigo ya había dejado claro el destino: 6 semanas. Ese era el tiempo que separaba su vida actual de su matrimonio. 6 semanas en las que su opinión no importaba. Ni sus deseos, ni sus miedos, ni sus sueños. Todo había sido decidido sin ella. Sonríe, ordenó Rodrigo mientras la guiaba hacia otro grupo de aristócratas. Su mano se apretó con más fuerza cuando ella intentó separarse ligeramente. Don Ernesto Valcárcel está aquí. Necesito que lo convenzas. Él controla contratos importantes. Valeria asintió en silencio. Había aprendido desde niña a obedecer sin preguntar. Su padre, hundido en deudas de juego, la había convertido en moneda de intercambio. No era la primera vez que su vida se decidía en una mesa de hombres. Pero esa noche algo comenzó a quebrarse dentro de ella. Una risa estalló cerca de ellos. Rodrigo había hecho un comentario vulgar sobre domar esposas rebeldes, y don Ernesto lo celebraba como un chiste más del poder masculino. La mano en su cintura ya no se sentía como un gesto social, sino como una cadena invisible. El aire le faltó. Disculpe, dijo Valeria de repente, soltándose con una determinación que ni ella misma sabía que tenía. Necesito un momento. El rostro de Rodrigo se endureció por un segundo. Pero había demasiados testigos. 5 minutos, respondió entre dientes, forzando una sonrisa perfecta. No más. Valeria caminó sin mirar atrás. Cada paso por el pasillo del palacio era una batalla contra el peso de su destino. El mundo entero parecía construido para recordarle su lugar. El tocador de damas estaría lleno de consejos sobre obediencia y deber. No podía respirar allí. Entonces lo vio, una puerta entreabierta en un corredor lateral. Oscura. Silenciosa. Olvidada. Entró sin pensarlo. El aire dentro era diferente. Más frío. Más real. Cerró la puerta tras ella y, por primera vez en toda la noche, dejó caer la máscara. Su respiración se rompió. El corsé le oprimía el pecho como si el vestido mismo quisiera recordarle su prisión. Se apoyó contra la pared, intentando recuperar el aire. Y entonces lo sintió. No estaba sola. Un leve sonido. Una respiración contenida desde la oscuridad. El corazón de Valeria se detuvo un instante. De las sombras emergió una figura masculina. Alta. Inmóvil. Observándola. Si se está escondiendo, dijo una voz profunda y serena, ha elegido el peor lugar posible. La luz de la luna alcanzó su rostro. Santiago de la Vega, duque de El Espino. Y en ese instante, sin saberlo, Valeria dejó de ser solo una prometida, y comenzó a ser algo mucho más peligroso, una mujer que acababa de ser vista. El silencio dentro de la habitación no era el mismo silencio del salón de baile. Allí afuera, el silencio era controlado, decorado, lleno de miradas falsas y sonrisas ensayadas. Aquí, en cambio, era crudo. Real. Y peligroso. Valeria Montes retrocedió instintivamente un paso al ver cómo la figura masculina salía lentamente de la oscuridad.
Su corazón latía tan fuerte que sentía que podía delatarla. El hombre no parecía intruso, parecía dueño del silencio. Al entrar en el débil rayo de luz lunar, sus facciones se hicieron visibles, porte impecable, mandíbula marcada, ojos oscuros que no mostraban prisa ni sorpresa. Solo observación. Santiago de la Vega. El duque de El Espino. Valeria lo reconoció de inmediato. No por haberlo visto antes, sino porque su nombre era de esos que se susurraban en los salones con respeto y distancia. Un hombre intocable. ¿Correcto? Impecable. Peligrosamente influyente. Su excelencia, comenzó ella, intentando recuperar la compostura. Su voz tembló apenas lo suficiente para que ella lo notara. No sabía que este lugar estaba ocupado. Me retiraré de inmediato. Quédese. La palabra no fue un pedido. Tampoco una orden agresiva. Fue algo más inquietante, una certeza. Valeria dudó. Santiago la observó en silencio durante unos segundos, como si analizara algo que no estaba en la superficie de su rostro, sino debajo de él. Sus manos temblaban ligeramente. Su respiración aún no se había estabilizado. Si vuelve ahora al salón, dijo él finalmente, su prometido notará su ausencia. Y no parece el tipo de hombre que acepta incertidumbres sin crear consecuencias. El estómago de Valeria se tensó. «¿Usted conoce a don Rodrigo Salazar?» «Conozco su reputación», respondió él con frialdad controlada. «Y eso es suficiente para entenderlo». El aire se volvió más pesado. Valeria intentó recomponer su postura. Ser la mujer que todos esperaban, firme, educada, obediente. Pero algo dentro de ella ya no respondía igual. «Estoy bien», mintió. Santiago no la contradijo. En cambio, sacó un pañuelo blanco de su abrigo y se lo ofreció con una calma desconcertante. «No es compasión», aclaró. «Es educación básica». Valeria lo tomó lentamente, como si no estuviera segura de si merecía ese gesto. «Lo vi en el salón», continuó él. Su prometido la expuso frente a don Ernesto Valcárcel como si fuera un objeto de negociación. Las palabras no eran crueles. Eso era lo peor. Eran precisas. Sin adornos. Sin excusas. Si se hubiera quedado 5 minutos más, aquello habría sido peor. Valeria apretó el pañuelo en su mano. Por primera vez en la noche, alguien no estaba fingiendo no ver lo que estaba ocurriendo. «¿Por qué me está ayudando?», preguntó ella, con una sinceridad casi peligrosa. Santiago la observó durante un instante más largo. «Porque nadie más lo está haciendo». Pausa. «Y porque usted no debería estar ahí afuera como si ya hubiera perdido». Esa frase la golpeó de una forma extraña. No era lástima. No era juicio. Era reconocimiento. Valeria bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de esos ojos. En su mundo, nadie hablaba así. Nadie cuestionaba el arreglo. Nadie veía más allá del compromiso firmado. Santiago dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Cuando regrese, no deje que la vean quebrada», dijo en voz baja. «Pero tampoco olvide esto, no está sola, aunque ellos quieran que lo crea». Y entonces desapareció en el pasillo. La puerta quedó entreabierta. Valeria se quedó sola otra vez. Pero algo había cambiado. La habitación ya no se sentía como un escondite. Se sentía como una decisión. El aire del pasillo parecía más pesado cuando Valeria Montes volvió a caminar hacia el salón de baile. Cada paso le recordaba lo frágil que era el equilibrio que estaba intentando mantener. La máscara que llevaba puesta no era de tela ni de joyas, sino de control. Y ahora, después de haberla dejado caer por unos minutos, le costaba más que nunca volver a levantarla. La voz de Santiago de la Vega seguía resonando en su mente: «No está sola». Pero en cuanto cruzó las puertas doradas del salón, la realidad la golpeó de nuevo. Las velas seguían brillando, la música seguía fluyendo, y las sonrisas seguían siendo tan perfectas como falsas. Nadie parecía haber notado su ausencia, o al menos fingían no hacerlo. Y eso era peor. Rodrigo Salazar la esperaba. Su mirada se clavó en ella en el mismo instante en que regresó.
No era una mirada preocupada. Era una evaluación. Como si estuviera verificando un objeto que había dejado de ver por unos minutos. 5 minutos, dijo él en voz baja cuando ella se acercó. Te advertí que no más. Valeria inclinó ligeramente la cabeza, obligándose a recuperar la compostura. Me sentí indispuesta, respondió con una voz perfectamente controlada. Solo tomé aire. Rodrigo la observó unos segundos más de lo necesario. Luego, como si decidiera aceptar la respuesta, volvió a sonreír. Bien, dijo finalmente. No quiero que la gente piense que eres débil. Mi esposa debe ser impecable. La palabra esposa cayó sobre ella como una sentencia futura. Mientras Rodrigo la guiaba de nuevo hacia el centro del salón, Valeria sintió como el peso invisible del compromiso volvía a cerrarse sobre ella. Las manos que la sostenían no eran violentas en apariencia, pero sí absolutas. No había espacio entre control y propiedad. Los invitados seguían acercándose para felicitarla. Cada frase educada sonaba ensayada, vacía. Nadie preguntaba cómo se sentía. Nadie parecía interesado en la mujer detrás del vestido. Solo en el acuerdo. Solo en el contrato. Una unión conveniente, decía uno. Un buen partido para ambas familias, decía otro. Valeria sonreía. Inclinaba la cabeza. Cumplía su papel. Pero algo dentro de ella ya no encajaba. Cada vez que Rodrigo la tocaba, recordaba el silencio de aquella habitación oscura. Cada vez que alguien hablaba de su afortunado futuro, recordaba la voz de Santiago diciendo que ella merecía algo mejor. Y eso era peligroso. Porque ahora sabía que alguien la había visto de verdad. Rodrigo la apretó ligeramente contra su costado mientras saludaban a otro grupo de invitados. Don Ernesto está satisfecho, murmuró él. Esta noche ha sido un éxito. Todo está avanzando como debe. Valeria asintió sin responder. Pero su mente ya no estaba allí. Estaba en la puerta entreabierta. En la oscuridad. En el hombre que no la trató como una inversión. La noche continuó como si nada hubiera cambiado. Pero para Valeria, todo había cambiado. Ahora sabía algo que antes no sabía. Había alguien en ese mundo que no la veía como propiedad. Y ese simple hecho, pequeño y peligroso, era suficiente para comenzar una grieta en todo lo que la sostenía. Porque las jaulas más fuertes no son las que se ven. Son las que uno empieza a cuestionar. La semana después del baile no trajo alivio a Valeria Montes. Al contrario, trajo rutina. Y la rutina, en su caso, se parecía demasiado a una forma elegante de encierro. Rodrigo Salazar la visitaba cada día. Siempre con regalos, siempre con sonrisas calculadas, siempre con la misma autoridad disfrazada de cortesía. Un collar demasiado caro para ser personal. Libros que no había pedido. Flores que no tenían significado. Necesitas acostumbrarte a tu nueva vida, le decía él mientras dejaba los obsequios sobre la mesa como si fueran evidencias de un futuro ya decidido. Valeria agradecía. Sonreía. Asentía. Pero por dentro, cada gesto le pesaba más. La casa de su familia había dejado de sentirse como un hogar. Ahora era una antesala de transición, un espacio donde su vida anterior se estaba apagando lentamente para dar paso a una existencia que no había elegido. Y sin embargo, en medio de esa rutina sofocante, había un pensamiento persistente. Santiago de la Vega. No lo había vuelto a ver. Nadie lo había mencionado. Era como si su presencia en aquella habitación hubiera sido un accidente del destino, un instante aislado que no debía repetirse. Pero Valeria sabía que no era un accidente. Porque lo que él le había dicho no sonaba a casualidad. Sonaba a elección. Esa noche, mientras fingía revisar los arreglos de la boda con la madre de Rodrigo, Valeria sintió el peso de la mirada de todos sobre ella otra vez. Evaluación constante. Expectativa constante. Propiedad en construcción. Recuerda, dijo la madre de Rodrigo con una sonrisa fría, después del matrimonio, tu deber será adaptarte completamente a la familia Salazar. Adaptarte. La palabra se clavó en su mente. Como si su identidad fuera un material maleable. Como si su voluntad fuera irrelevante. Esa noche,
Cuando finalmente quedó sola en su habitación, Valeria abrió el cajón inferior de su escritorio. Dentro estaba el pañuelo que había tomado en la habitación oscura. Lo sacó lentamente. Era blanco. ¿Simple? Demasiado simple para tener tanto significado. Lo sostuvo entre sus manos. Y recordó su voz. Usted merece algo mejor que eso. Valeria cerró los ojos. Por primera vez en años, no pensó en lo que debía hacer. Pensó en lo que quería. Pero ese pensamiento fue interrumpido por un golpe suave en la puerta. Rodrigo entró sin esperar respuesta. «¿Estás sola?», dijo, como si fuera una observación inocente. «Sí», respondió ella, escondiendo rápidamente el pañuelo. Rodrigo caminó por la habitación con calma, observándola como si evaluara su progreso. «Mi madre está satisfecha contigo», dijo finalmente. «Eso es importante. Estás aprendiendo a comportarte como debes». Valeria bajó la mirada. «Me esfuerzo», respondió. Rodrigo sonrió. ¿Bien? «Porque en 6 semanas serás mía por completo». La palabra mía no necesitó explicación. Cuando él se fue, Valeria permaneció inmóvil mucho tiempo después de que la puerta se cerrara. Luego, lentamente, volvió a sacar el pañuelo. Y esta vez, en lugar de guardarlo, lo apretó con fuerza. Porque algo había cambiado dentro de ella. Ya no era solo miedo. Era duda. Y la duda era el primer paso hacia algo mucho más peligroso que la obediencia. Era el comienzo de una elección. Expand Keynote 6, 500 words, in Spanish. La oscuridad no era absoluta, pero casi. Una tenue luz de emergencia comenzó a parpadear en algún punto del estudio, proyectando sombras deformadas que se movían como si tuvieran vida propia. El protagonista permaneció inmóvil, escuchando. Cada segundo parecía estirarse más que el anterior, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto inestable dentro de aquella habitación. Los pasos seguían ahí. Lentamente. Sin prisa. No venían de una sola dirección, sino de varias a la vez, como si el espacio estuviera rodeado por presencias invisibles. El protagonista apretó los documentos una vez más, aunque ahora ya no los sentía como una prueba de la verdad, sino como una sentencia. La voz que había escuchado antes ya no hablaba, pero su eco seguía presente, flotando en su mente. «Ya es demasiado tarde». Esa frase se repetía como un latido oscuro, conectando cada pensamiento con una misma conclusión. Todo había sido calculado desde el principio. De pronto, una de las paredes del estudio emitió un sonido seco, como si algo se desbloqueara desde el interior. Una sección de madera se deslizó lentamente hacia un lado, revelando un pasaje oculto. No era un túnel improvisado, sino una estructura perfectamente construida, con iluminación tenue y escalones que descendían hacia las profundidades de la mansión. El protagonista dudó. Subir significaba seguir atrapado arriba. Bajar significaba entrar en lo desconocido. Pero quedarse donde estaba ya no era una opción. Un nuevo sonido metálico resonó detrás de él. La puerta del estudio había comenzado a abrirse lentamente. No esperó más. Entró al pasaje. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco, aislándolo por completo del mundo anterior. El silencio aquí era diferente. Más profundo. Más antiguo. Cada paso que daba hacia abajo parecía despertar algo que llevaba mucho tiempo dormido. Las paredes del túnel estaban cubiertas de marcas, notas, fotografías antiguas, rostros conocidos. Personas que él había visto en su vida cotidiana. Algunas estaban tachadas. Otras conectadas por líneas rojas que formaban patrones imposibles de ignorar. Todo apuntaba a una sola cosa: su vida había sido observada, documentada y manipulada durante años. Su respiración se volvió más rápida. No era solo una conspiración, era una red completa, extendiéndose mucho más allá de la mansión, quizás mucho más allá de lo que podía imaginar. Entonces lo escuchó otra vez. Sus propios pasos, pero no eran los suyos. Se detuvo en seco. Los pasos detrás de él también se detuvieron. Una linterna se encendió en la distancia del túnel, iluminando parcialmente la figura de alguien que lo observaba desde el final del pasillo subterráneo. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí,
como si lo hubiera estado esperando desde siempre. El protagonista comprendió en ese instante que no se trataba solo de descubrir la verdad. Se trataba de decidir si quería sobrevivir a ella.